Esta conferencia comenzará a grabarse. Que unidad de ver la evaluación pedida. Buenas tardes, apreciados estudiantes. Damos inicio a esta nueva clase. Estamos aquí un poquitito arreglando algunos temas técnicos, ¿cierto? Siempre la tecnología un poquito nos pilla. Bueno, quiero ver el chat y es algo que podríamos utilizar. En el chat ustedes pueden escribir sus preguntas y también me gustaría que si yo hago preguntas, también ustedes puedan participar, puedan, ¿cierto?, responder o dar su opinión, su experiencia. El grupo que tenemos es diverso, hay personas, ¿cierto?, que ya trabajan
puede ser en el área de la reanimación, han tenido experiencia, que han trabajado en UCI, personas que también están en formación, ya sea recién egresados o tal vez alumnos. Así que, bueno, las experiencias son diversas, así es que me encantaría que pudieran compartir y todo aquello. Si ustedes aprietan el icono del micrófono, ustedes van a poder oírse y no hay ningún problema que puedan opinar, al contrario, volvería esta clase más enriquecedora y me sentiría que me están escuchando. Así es que, bueno, desde ya pregunto, ¿me escuchan? Hola Augusto, ¿cómo estás? Ahí te vimos por unos segundos. Carolina Jara, si me escucha, gracias Carolina. ¿Alguien más por ahí? Si se escucha, Alexandra Baltra, muy bien. Berenice, gracias. María Teresa, si se escucha, perfecto. Bien, entonces vamos a comenzar, vamos a aprovechar los minutos. La verdad que estos temas de reanimación son extensos, son muy extensos. En 2 horas es difícil seleccionar qué es lo que vamos a dialogar y conversar, pero vamos a intentar sacarle el máximo provecho. Y vamos a comenzar entonces con algunas generalidades de la reanimación. Estoy intentando pasar este PPT y voy a ver qué pasa que... aquí vamos, perfecto, aquí ya está. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso del pequeño video introductorio que realizamos la clase pasada. Vimos que según los estudios que han realizado, ¿cierto?, sobre la sobrevida de los pacientes que reciben reanimación, hasta el momento es un poco bajo, ¿sí? En el área extrahospitalaria, los pacientes que reciben reanimación, tan solo un 4 o un 13% de ellos sobrevive a la alta hospitalaria. Ok. Les recomiendo que solamente prendan su micrófono cuando ustedes van a preguntar o van a opinar, ¿sí? Pero si lo dejan prendido, vamos a escuchar al pequeñito y regalón de la casa. Así que solamente cuando ustedes quieran preguntar o consultar, por favor, prendan su micrófono y pueden opinar. Muy bien, continuamos. Entonces, en la parte extrahospitalaria, una sobrevida baja, en el intra aumenta un poco hasta 33%. De ahí, como yo les mencionaba, la importancia de que los ciudadanos y profesionales, ¿cierto?, y equipos de salud estén entrenados en los niveles que les corresponde. Si son ciudadanos, ¿cierto?, a un nivel LEGO, que puedan dar una RCP de calidad, ¿cierto?, y ya profesionales y equipos de salud se espera que den reanimación avanzada, de alta eficiencia, con buena coordinación, con buena comunicación, que actuemos rápido. Yo pienso que todos los que están... Se cortó la comunicación, no se lo... Muchas gracias, lo acabo de escuchar. Decía que los que han estado en reanimación pueden concordar conmigo en que la primera reanimación siempre para uno es un poco desastrosa. Bueno, imagínense para el paciente, pero siempre en nuestra primera reanimación nos sentimos torpes, la segunda ya vamos mejor, recién creo que la tercera es cuando ya nos sentimos bastante más seguros, empoderados y podemos dar una buena reanimación, ¿cierto?, sistemática. Por lo tanto, el entrenamiento y el reforzamiento es muy importante. Aun cuando lo hemos hecho, siempre hay que volver a estar reforzando, ¿cierto?, recordando. Las características del paciente pediátrico
son diversas, ¿cierto? Y tienen bastantes diferencias con el paciente adulto, ¿sí? Comenzamos, por ejemplo, con las fisiológicas. Vamos a mencionar de manera especial las vías respiratorias, ¿sí? En un momento más. Pero, las diferencias de la vía respiratoria ya son muy significativas y determinan bastante la respuesta que el paciente va a tener, ¿cierto?, frente a lo que a él le está afectando, al problema, a la patología. Su sistema inmunológico, ¿cierto?, es un sistema inmunológico que también, de acuerdo a la edad, va en vías de desarrollo, el sistema renal, etc. Por lo tanto, su fisiología no tiene tanta resistencia o el adecuado desarrollo para enfrentar, ¿cierto?, un problema de salud de cualquier tipo. El paciente pediátrico también tiene bajo conocimiento de su cuerpo. Cuando un paciente está, ¿cierto?, en una cama, y recuerdo a muchos, ¿cierto?, solamente con carita un poco doblada, torcida, y uno se acerca y pregunta, Cristóbal, ¿qué te pasa? Muchas veces nos encontramos con sorpresas de gravedad, de riesgo vital, ¿cierto? Y él estaba aguantando, porque le daba miedo, porque tienen baja habilidad de comunicación, tienen temor por el desconocimiento, ¿cierto?, del entorno, del equipo de salud. No saben bien lo que les pasa, no saben bien dónde les duele, sobre todo si son menores. Ya los adolescentes podrían, ¿cierto?, comunicarse mejor, pero he visto pacientes, ¿cierto?, de 11, 12 años, tímidos, que aguantan, ¿cierto?, lo que están sintiendo, el dolor. Ya cuando incluso pueden llegar hasta el agotamiento solamente porque alguien se acercó a verlos, que estaban, ¿cierto?, algo extraños, se observa y descubren, ¿cierto?, que tal vez un drenaje está, ¿cierto?, presentando hemorragia. Por lo tanto, esas son consideraciones que debemos de tener en cuenta en este grupo etario. Y hago el hincapié porque hay cosas que nosotros damos por hecho, pero de acuerdo a la experiencia, a veces no son tan así. Uno esperaría que el paciente rápidamente avisara, pero el paciente pediátrico no es así. Yo también siempre le digo a mis estudiantes, recuerden, la pediatría es aprensiva. Y es aprensiva porque el paciente pediátrico no entiende bien lo que le pasa, no sabe bien dónde le duele y no sabe comunicarlo. Entonces somos nosotros los que tenemos que estar muy pendientes, buscando, averiguando, preguntando, examinando. En los servicios de pediatría los médicos son aprensivos, los enfermeros, técnicos, ¿cierto? Todos son aprensivos, porque este pacientito pudiera no comunicarse bien y pudiera entonces no avisar a tiempo algo que es de relevancia. Bueno, como en todo curso, ¿cierto?, de reanimación, ya sea que ustedes hagan, siempre se da el énfasis, por ejemplo, la CLS, PRN, PAL, siempre se hace el énfasis que debemos de revisar nuestro equipamiento. Y también yo a mis estudiantes les digo y les pregunto, ¿cuándo comienza la reanimación? Y si yo les consultara a ustedes, ¿qué me podrían decir? ¿Cuándo comienza la reanimación? A ver, si alguien me quiere escribir, ¿qué podría opinar? ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿Aló? ¿Todavía están ahí? Tenemos 21 asistentes. Hola. Hola, hola, ¿quién es? Sandra por aquí. Sandra, ¿cuándo Desde crees tú Coyhaique. que comienza la reanimación? Bueno, en términos prácticos, cuando el paciente no respira, no responde, pero también teóricamente podemos decir que la reanimación comienza cuando
uno empieza a interiorizarse y a estudiar y a aprender para poder aplicar los conocimientos en la parte práctica. Pero no respira, no responde. Hacer. Muy bien, Sandra. Para poder activar la azul en caso que sea en un hospitalario o... Muy bien, Sandra. Bueno, yo no lo había pensado, ¿cierto? Hasta tan atrás, ¿cierto? De pensar cuando nosotros nos estamos capacitando, pero sí podría mencionarse. Yo hago así el énfasis de que una reanimación comienza cuando todo está tranquilo. ¿Aló, sí? ¿Con quién? Con Giselle. Gisela. Giselle. Bueno, yo creo que la reanimación comienza, bueno, en caso de un paciente hospitalizado, antes del paro cardiorrespiratorio. Ya. Porque requiere una vigilancia, o sea, si yo veo que un paciente se está descompensando, que empieza a desaturar, yo a ese paciente ya empiezo a reanimarlo, no necesariamente reanimación cardiopulmonar, como decía antes. Perfecto, gracias por tu acotación, creo que es muy asertiva y va precisamente con lo que yo quiero enfatizar. Toda reanimación y toda situación de urgencia va en la visualización, comienza con su visualización, cuando el profesional comienza entonces a pensar que probablemente esta noche, este turno, yo voy a enfrentar una reanimación pediátrica, neonatal, de adulto, donde esté. Y saben, aquí como ustedes pueden ver en el PowerPoint, yo le coloqué una pregunta. ¿Quién ha visto el NIPLE? El NIPLE es un adaptador que se conecta, ¿cierto?, de las siliconas al flujómetro y a la red de oxígeno. Y me pasaba a mí, dentro de mi ejercicio, ese bendito NIPLE, una cosita así chiquitita para poder conectar mi ambú, yo lo necesitaba. Y yo empezaba a revisar, ¿qué pasaría si esta noche enfrentáramos una reanimación? Y comenzaba a buscar dónde estaba, no encontraban todo el servicio o estaban ocupados, o sea, si requiriera uno, no lo tendría. Y nosotros entonces debemos de comenzar a pensar en eso. ¿Dónde están los ambús? ¿Cuán disponibles están? ¿Cuánto número tenemos? Porque básicamente para dar una reanimación yo necesito un ambú y mis manos. Con eso ya tengo para dar una reanimación de calidad hasta que llegue, ¿cierto?, todo el apoyo para poder sostener, ¿cierto?, al paciente. Entonces, por favor, yo les pido que ustedes hagan el ejercicio. Si están ya en un servicio, por favor, vean cómo responderían a una emergencia. El carro paro, ¿dónde está? Pero realmente lo conocemos, está todo el equipamiento, es fácil de abrir, porque a veces están muy seguros, con seguros muy seguros. Así es que hagan por favor ese ejercicio. A las personas que trabajan en el SAMU o tal vez en una UCI, claro, esas cosas están más disponibles, pero estoy segura que en un servicio, ¿cierto?, de complejidad menor o tal vez por ahí otro servicio, pudiéramos entonces tener dificultad en encontrar los ambús. Pudiera ser que estuvieran muy lejos. Así que les encargo, ¿cierto?, es que hagan ese ejercicio en su lugar de trabajo. Continuamos. ¿Usted con su equipo está organizado? ¿Ha delegado las funciones, ¿cierto?, las responsabilidades que cada uno va a tener? Generalmente para una reanimación, uno trabaja, ¿cierto?, con médicos, 2 profesionales, ¿cierto?, ya sean 2 matronas, 2 enfermeros, profesionales, ¿cierto?, que tienen que encargarse de cada una de las etapas o de las áreas, ¿ya? La pregunta es, ¿quién va a dar la alarma? Generalmente la persona que observa, ¿cierto?, que el paciente está en paro, da la alarma, pero tendría que haber una persona de manera especial encargada que pudiera velar que esa alarma llegue a donde queremos que llegue.
y generalmente es al médico residente o al médico de la urgencia o tal vez podríamos pensar al médico, ¿cierto?, que está en el centro regulador, para que poder tener la asistencia, ¿cierto?, médica en esta reanimación. También, ¿quién va a estar encargado de acercar el equipamiento? Porque la persona que está dando, que descubrió la reanimación, ¿cierto?, y que está otorgando la reanimación, ¿cierto?, de manera primaria, idealmente, ¿cierto?, pensando en que sea un profesional que esté capacitado para darlo, él se tiene que quedar al lado del paciente, abriendo vía aérea, ¿cierto?, comenzando ya a dar, ojalá, ventilación a presión positiva, etcétera. Él tiene que quedarse ahí. Por lo tanto, ¿quién va a ser el responsable de acercar el equipamiento? ¿Quién va a ser el líder? Bueno, en nuestro contexto, ¿cierto?, generalmente el líder es el médico. ¿Quién se va a encargar de la vía aérea? Generalmente, mi experiencia puede ser, al médico le gusta quedarse con la vía aérea, o a veces el enfermero o otro profesional puede quedarse con la vía aérea y el otro enfermero o asistente con el masaje, y mientras el médico pudiera, a veces está en una función mucho más de liderazgo, de coordinación. Eso es cuando el equipo está súper entrenado, cuando ya tengo una tercera persona que se puede encargar de del acceso venoso y también de las drogas, ¿sí? Pero ustedes como equipo, ¿cómo van a funcionar? ¿Cuántos quedan en la noche? ¿Cuántos quedan cuando ya, después de las 12, ¿cierto?, cuando ya generalmente todos desaparecen? ¿Cómo van a funcionar? Y la experiencia, ¿cierto?, uno puede observar que existen técnicos entrenados, ¿cierto?, que manejan muy bien la vía aérea. Y también hasta incluso podrían, yo menciono, hasta mañas para ayudar al paciente tienen. Así que bueno, es importante conocer a nuestro equipo, saber quién está capacitado para qué y en qué podemos, ¿cierto?, confiar. Miren, les traje un caso clínico. Lo vamos a leer, no sé si ustedes lo pueden ver bien, se visualiza bien, no está tapado. Bien, a mí se me tapa un poquitito. Voy a ver cómo puedo leerlo. A ver qué podría hacer. Ya, voy a correr mi pantallita un poquitito para acá. Ahí está. Bien, dice así, escolar de 11 años. Ahora yo quiero que ustedes comiencen entonces a comencemos ya en tierra derecha. Y comencemos entonces a pensar que estamos frente a un escolar de 11 años, sin antecedentes mórbidos, ¿sí? Hasta el momento no tenemos antecedentes mórbidos. Clave porque inmediatamente les descarto las cardiopatías, ¿ya? Que las cardiopatías nos complican las cosas, pero en este caso, sin antecedentes mórbidos, ¿sí? De procedencia rural, ingresa a la unidad donde usted está. Ya puede ser la urgencia, usted lo está yendo a ver, ¿cierto?, en el SAMU, o está ingresando a pediatría, con compromiso, ¿cierto?, del estado general desorientado, confuso, con agitación psicomotora, leve. Refiere dolor en zona inguinal, de extremidad inferior izquierda. Febril, polimneico, saturando 93%. AFIO2 ambiental, taquicárdico, hipotenso, pulsos periféricos débiles. ¿Sí? Voy a volver a colocar la diapo, ¿sí? Continuamos. Al examen físico, usted observa una fase eritematosa, con un tinte ictérico, mucosas pálidas, llene capilar enlentecido mayor a 4 segundos, destacan lesiones pustulosas en tronco, abdomen y extremidades inferiores. El abdomen se palpa blando, depresible, sensible y sin diuresis al ingreso. Bueno, ahora me gustaría que comenzáramos a pensar.
¿En qué condición estamos? ¿A quién le gustaría opinar? ¿De qué sospecha usted y qué signos le dan miedo? No, saquemos la palabra miedo, mal dicho. ¿Qué signos le revelan que el paciente pudiera estar con algún requerimiento de riesgo? Pudiera estar en una situación de riesgo vital. Este fue un caso real, procedente de Valdivia, ya no recuerdo el nombre, pero me gustaría entonces que ustedes me pudieran comentar y compartir. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven este menor? ¿Cómo lo evalúan? Solamente pensemos en valoración, ¿sí? A ver, voy a consultar. Está Roberto, está Susan, ¿sí? Nelson, ¿qué te parece, Nelson? Catherine López. ¿Cómo? No puedo hablar, voy manejando. Disculpa, voy manejando, voy escuchando la clase, por eso no puedo hablar. Ya, está bien. Entonces, que no esté manejando, a ver. ¿Quién podría ser? ¿Hay algo que les pueda llamar la atención? Berenice, ¿qué opinas tú? Con tranquilidad, si no... Acá no pasa nada, todo está tranquilo. O lo pueden escribir también. Gonzalo menciona, puede ser una sospecha de sepsis, y me gustaría saber por qué Gonzalo pudiera estar sospechando de sepsis. Está hemodinámicamente inestable, menciona María Teresa, además de que está desorientado. Ojo, está desorientado, ¿cierto? Y saben, en pediatría hay algo que marca y que es, o sea, que es como algo como, por así decirlo, que ponemos atención cuando lo observamos. Un paciente que está confuso, agitado, que está hiperactivo, que está irritable, o un lactante que está lloroncito. No está llorando por mañas, no está llorando porque está enojadito. Algo le podría estar pasándole algo mayor. Muy bien, muy buena acotación, María Teresa, está desorientado. Eso es algo que inmediatamente pensamos. ¿Será que le está llegando el suficiente aporte de oxígeno? ¿Será que está teniendo una hipercapnia? ¿Será que qué estará pasando con él? ¿A qué se deberá? ¿Disminución del flujo cerebral? Y interesante, claro, Gonzalo, sin saber exámenes, él ya está pensando en sepsis, ¿cierto? Y tiene algunos signos y síntomas, ¿cierto? Que nosotros pudiéramos observarlos como tal. Observamos, ¿cierto? Un paciente que está confuso, ¿cierto? Está agitado, está febril, está polimneico, ¿cierto? Una saturación suficiente, pero al límite, ¿cierto? 93, taquicárdico, hipotenso. O sea, está justo a darnos una noche de mucho trabajo, ¿cierto? De muchos cuidados. Esa fase eritematosa, ¿cierto? Que muestra generalmente una vasoconstricción periférica, que generalmente está pálido, y efectivamente este paciente estaba con llene capilar enlentecido. Y tenía algunas lesiones pustulosas, ¿cierto? Que al parecer podría estar teniendo
alguna infección, ¿cierto? Ya sea viral o de cualquier tipo. Y sin diuresis. Este es el típico paciente pediátrico que está a punto de caer, ¿cierto? O de pasar a shock o de caer en paro respiratorio, ¿cierto? Y que hay que observarlo y tener mucho ojo. Las causales de paro cardiorrespiratorio son principalmente las dificultades respiratorias que nos pasan a insuficiencia respiratoria, los shock, principalmente pensando en hipovolémico y distributivo, y las cardiopatías, pero en mucho menor cierto porcentaje. Generalmente el paciente pediátrico, el cardiópata está compensado, tiene controles, ¿cierto? La mamá lo conoce muy bien, no tiene, está con captopril, con digoxina, ¿cierto? Y generalmente esas descompensaciones son como tal vez un poco más graduales, tienen ya control con su cardiólogo, pero claramente pudiera presentar, ¿cierto?, algún desorden, ¿cierto?, del ritmo eléctrico. Bien, vamos a hablar un poquitito rápidamente sobre la insuficiencia respiratoria. Pienso que en este tema cabe recordar y destacar ciertas cosas. Si bien el algoritmo del paro cardiorrespiratorio del paciente pediátrico es muy similar al adulto, ya lo vimos más o menos en la clase pasada, así que también voy a hacer ahora un énfasis en consideraciones pediátricas para tenerlas, ¿cierto?, presente. Bueno, encontramos, ¿cierto?, en el paciente pediátrico un pequeño diámetro, o sea, el pequeño diámetro de las vías respiratorias, ¿cierto?, en los menores, se traduce en alta resistencia del flujo ventilatorio. A diferencia del adulto, que si existen ciertos pequeños cambios en las vías respiratorias, en el adulto no genera una gran disminución de la vía respiratoria. En cambio, en el pediátrico sí. Las secreciones, el edema, la broncoconstricción da lugar, ¿cierto?, a gran resistencia del flujo de aire. La ventilación colateral del paciente pediátrico también está subdesarrollada y su ángulo agudo, el ángulo, ¿cierto?, del bronquio del lóbulo superior derecho es algo más agudo, lo cual lo predispone a las atelectasias. Tiene una pared torácica complaciente, significa que esta pared no tiene, por así decirlo, como una memoria que vuelve a su estado basal, que es más fácil que se colapse. Y ahí hay una imagen, ¿cierto?, que muestra el ejemplo. En un lactante, ¿cierto?, donde presenta edema, queda, ¿cierto?, una vía bastante estrecha versus el edema, ¿cierto?, del adulto, que todavía presenta un calibre adecuado. El diafragma de los niños también se fatiga más rápido, y esto hay que considerarlo. Un paciente que tiene dificultad respiratoria, recuerde, si no lo atiende rápido, se le va a cansar y se le va a colapsar. La dificultad respiratoria en los niños, ¿cierto?, se atiende de manera rápida, ¿cierto?, y certera. Y ahí nosotros entramos con las, con las nebulizaciones, con las dosificaciones rápidas de nebulización, ¿cierto?, con salbutamol, bromuro, etc. Apoyo de oxígeno, acomodación de la posición, etc. Por lo tanto, ahí se toman medidas para poder evitar que este paciente caiga, ¿cierto?, en agotamiento. Los lactantes pequeños también, ellos tienen un menor control central del sistema nervioso central de la respiración. Este está inmaduro y son muy propensos a la apnea o la bradipnea. Y presentan una menor respuesta a la relación ventilación-perfusión. Quiere decir que pensamos, ¿cierto?, cuando hay un edema, tenemos bronquiolos mal ventilados. Al menor le cuesta redistribuir esta circulación hacia los alveolos
mejor ventilado. Bueno, y aquí coloqué una tabla, ¿cierto?, de los signos de los problemas respiratorios. Rápidamente la vamos a ver, no toda. Vemos obstrucción de la vía aérea superior, obstrucción de la inferior y enfermedad del tejido pulmonar. Es importante saber, ¿cierto?, que los estridores inspiratorios, ¿cierto?, la ronquera, podría ser característica de la obstrucción de la vía aérea superior, que pudiéramos estar teniendo un hongo hacia un cuerpo extraño. Y la respiración sibilante, en donde ya se afectan los bronquiolos, ¿cierto?, de menor calibre, nos generan estas sibilancias y pudiéramos estar pensando, ¿cierto?, en broncoconstricciones. Luego, en la enfermedad, ¿cierto?, de tejido pulmonar, ya podemos encontrar quejidos estertores, ¿cierto?, y disminución de los ruidos ventilatorios. Bueno, y esta tabla me pareció muy buena en el sentido de que en el caso de insuficiencia respiratoria, nosotros ya vamos a observar a un menor que no puede mantener su vía aérea abierta, ya sea por posición en los lactantes menores, ¿cierto?, o ya que ha perdido nivel de conciencia y él no está, ¿cierto?, manteniendo su vía aérea despejada, su lengua, etc. De una taquipnea vamos a pasar a una bradipnea y una apnea, ¿cierto?, si esta no es intervenida. El mayor esfuerzo respiratorio va a progresar a menor esfuerzo respiratorio. Y en eso tenemos que tener consideración, porque podríamos encontrar un menor en una insuficiencia respiratoria sin signos de dificultad respiratoria, o sea, sin musculatura accesoria agregada. Y esto es porque precisamente el menor ya está agotado. Por lo tanto, no observamos esa dificultad respiratoria visible, pero el niño la tiene, ¿cierto? Y posteriormente va a avanzar a apnea. Al principio, ¿cierto?, el niño se esfuerza por tener un buen movimiento de aire, pero ya llegamos, ¿cierto?, a un escaso o mínimo movimiento. De taquicardia, ¿cierto?, avanzamos a la bradicardia, de la palidez ya a la cianosis central, y así en la letra D, en el nivel de la evaluación de la conciencia, ya podemos estar pasando entonces a somnolencia, ¿cierto?, o estupor. Bueno, la otra consideración importante es el shock, ¿cierto? Como sabemos, es un estado de hipoperfusión e hipoxia, ¿cierto?, de los tejidos, lo cual, ¿cierto?, va asociado a una hipotensión arterial y un mal pronóstico. La mortalidad va desde 30 a 90, es bastante variada la literatura, y la hipoperfusión provoca un colapso gradual y progresivo. Recordemos que en la primera etapa del shock está compensado y el niño, ¿cierto?, su organismo lucha por mantener su oxigenación y la sobrevida de sus células. Pero si no es intervenido rápidamente, va a avanzar, ¿cierto?, a la etapa, ¿cierto?, de shock progresivo y de ahí es un paso para ya el irreversible. Lo que más nosotros encontramos es el shock hipovolémico y el distributivo. El hipovolémico por hemorragias, que esas claramente son visibles, pero también las pérdidas gastrointestinales. Y ahí sí encontramos en la urgencia niños que están deshidratados, padres que, y precisamente grabando estos videos, un padre compartía conmigo, decía, bueno, mi falta de experiencia, pasó todo el fin de semana el menor, ¿cierto?, con pérdidas aumentadas, vómito, diarrea, no quería comer, falta de agua, y claramente ya tenía una volemia disminuida. También hay, por ejemplo, pérdidas urinarias, cuando nosotros encontramos estos debut del paciente diabético. Paciente diabético tipo 1, cuando
debuta, ¿cierto? El adolescente o el escolar, generalmente llega muy deshidratado, en shock hipovolémico, ¿sí? Y síndromes de pérdida capilar, principalmente cuando perdemos la integridad cutánea, ¿cierto? En las quemaduras, ahí nosotros enfrentamos, ¿cierto? Shock hipovolémicos en los pediátricos. En la parte distributiva lo que más encontramos, ¿cierto?, es el shock séptico, ¿sí? Por esa causa los pacientes comienzan con compromisos de su hemodinamia. Ahí está, ¿cierto? Hipovolémico, diabetes, deshidrataciones, quemaduras, el séptico, sepsis generalizada y el paciente pediátrico quemado que presenta una escarlatina quirúrgica. Estas son de vez en cuando nada más, pero siempre hay un quemado, ¿cierto?, que presenta esta escarlatina quirúrgica, que un estreptococo entró y lo está descompensando, ¿cierto?, y requiere, generalmente llegan, ¿cierto?, a la UCI, a la UTI. Bueno, rápidamente entonces también la hipotensión, y la menciono, ¿cierto?, porque estos signos y síntomas traducen la evaluación que usted realiza para la reanimación pediátrica. Cuando encontramos hipoperfusión, vamos a encontrar además acidosis metabólica, éstasis de los vasos sanguíneos, ¿cierto?, edema. Con la hipotensión también se propicia la hipoxia, la agitación y el nerviosismo. Hay una hipercapnia, ¿cierto?, en el sistema nervioso central que está generando todo esto. Y esta hipercapnia también estimula el sistema nervioso central y genera la liberación de adrenalina y también el intento, ¿cierto?, de activar la renina, angiotensina, aldosterona para poder retener el mayor volumen posible, disminuyendo la diuresis. Y generalmente es así como encontramos al paciente con el shock compensado. Y como les digo, uno no, o sea, cuesta, cuando uno va aprendiendo, cuesta asumir que el paciente está en shock. Es como algo extraño, uno generalmente espera ver el shock como mal, muy mal. Pero tenemos muchos shock que llegan a solamente la etapa 1, el shock compensado. Y es obviamente hasta ahí nada más debemos nosotros dejar que avance. Claramente su ojo entrenado tiene que parar todos los shocks, ¿cierto? Ojalá hasta solamente el compensado. Y es así como me ha tocado ver muchos pacientitos que están en una condición de palidez, de frío, están oligúricos, están taquicárdicos, ¿cierto?, con pulsos superficiales, filiformes, y una presión arterial casi normal, ¿cierto?, como se dice, regular, pero el paciente, si no lo intervenimos, nos cae, ¿cierto?, en la siguiente etapa. Es importante entender que el tratamiento del shock, por lo tanto, que tiene mucha relación con el paro respiratorio, cardiorrespiratorio, vamos a requerir una expansión de volumen circundante. La reposición de volumen en reanimación, ¿cierto?, por un shock, ya sea hipovolémico, es de 10 a 20 ml por kilo, ¿sí? Y cuando es de origen distributivo o cardiogénico, que en el fondo el volumen se está quedando adentro, ¿cierto?, es solamente de 5 a 10. Es más o menos esa es la lógica que les pido que ustedes utilicen. Choque hipovolémico perdieron mucha agua, por lo tanto la reposición es un poquitito más agresiva, de 10 a 20. Que se pasa rápido, ¿cierto? Y se podría repetir hasta 3, 4 volúmenes de esos volúmenes. En cambio, el cardiogénico y el distributivo, los volúmenes son menores, ¿cierto? Porque cuando se reactive la función renal y también la circulación, ¿cierto?, va a retornar y la idea no es sobrecargar al paciente. En el shock es fundamental la antibioterapia. Recuerden que si están utilizando primera línea, en 30 minutos ya comienza la acción bacteriostática de la gentamicina. Por lo tanto,
un paciente que está en septicemia, ¿cierto? Y que está con todo su sistema colapsado, no se puede retrasar la antibioterapia. ¿Ya? Es tan fundamental como el volumen, ¿cierto? Le sigue inmediatamente. No se debe retrasar por examen. Pudiera hacer, ¿cierto? Generalmente, obviamente se piden hemocultivos antes de los antibióticos, pero inmediatamente administrarlo. Administración de drogas, ¿cierto? Vasoactivas y medidas de soporte vital. Muy bien. ¿Cómo vamos con la hora? Ya, vamos bien. Entonces ahora, teniendo estas consideraciones que me parecen importantes, aquí Giselle está mencionando algo. Y Giselle dice, es importante acotar que es un paciente, importante acotar que es un paciente grave. Ah, ya, con respecto al anterior. Carolina Jara menciona, voy a ver si Carolina, aquí. Carolina Jara mencionaba que, que ella observa, ¿cierto?, que esta polimnea, esta saturación, esta desorientación, le llaman la atención. Muy bien. Excelente. Excelente. Pudiera ser que con el paciente adulto nosotros seamos un poco más tolerantes, ¿ya? Y aquí no sé si las colegas que son de el área adulta me van a matar, pero con el pediátrico no somos aprensivos, como se dice. Rápidamente se actúa, se piensa un poquito lo peor, ¿ya? Porque al cabo de 20 minutos pudiera estar peor. Sí, y ahí sí que me va a dar trabajo. Y obviamente no queremos eso para el paciente, ¿cierto? No queremos eso para su familia. Así que, como les menciono, todos estos signos y síntomas que ustedes observan, un paciente que lo vemos con dificultad, un niño que está irritable, fiebre, acérquese, examínelo, revíselo, vea cómo está la hidratación. ¿Estará comenzando su shock séptico? ¿Estará en etapa 1? Entonces, es importante entonces estar constantemente evaluando, observando, ¿sí? Bueno, Darinka opina, es correcto, Priscila, en pediátrico las acciones todas se anticipan, ¿cierto? Son, vamos a decir, un poquitito mal pensados. Vamos a pensar que podría llegar a una situación, ¿cierto?, mayor. ¿Ya? Algoritmo, reanimación. Vamos entonces ahora a revisar el algoritmo de la reanimación pediátrica avanzada. Bueno, aquí estamos, ¿cierto?, en los pasos previos. Todavía no comenzamos el RCP, sino que estamos con la impresión inicial. Y es en este estado cuando usted va caminando por su servicio, ¿sí? Cuando usted va pasando por el pasillo, por las camas, cuando usted tal vez recién llega en la primera aproximación con el paciente. Hasta, siempre pasa, ¿cierto? A los profesionales de salud lo llama la vecina y usted lo ve por primera vez. En este primer examen visual, ¿cierto?, y auditivo, usted le saca la primera radiografía al paciente. ¿Cómo está su conciencia? Si está hiperactivo, excitado, no es normal. ¿Será que el cuerpo está liberando adrenalina y por eso que está en esa situación? Ahora el cuerpo libera adrenalina claramente por un estímulo, ¿cierto? ¿Cuál será ese estímulo? ¿Será que está en alerta, está ok, está orientado? O tal vez está comenzando con la somnolencia, ¿cierto? Que le falta estímulo para mantener, ¿cierto?, la vigilia. O ya comienza en estupor, ¿cierto? Las diferentes etapas de la alteración de la conciencia, estupor, ¿cierto? Y también coma. La respiración, ¿cómo se encuentra? Usted, al ver un niño, ve inmediatamente si está con dificultad respiratoria. Siempre por lo tanto, una dificultad respiratoria se pone mucho ojo,
porque avanza a insuficiencia respiratoria. Y recordando que pudiéramos encontrar insuficiencia respiratoria sin signo, ¿ya? Que claramente ahí el niño está agotado. Y el color. Y yo me he llevado muchas sorpresas con los colores. Yo ya les mencionaba en el video un color, ¿cierto? El color plomo, típico paciente que está infectado. Pero ese es el paciente que es blanquito. El paciente, ¿cierto? De tez blanca se coloca plomo. Pero el paciente moreno se pone histérico, se pone un color amarillo, como que se pusiera desmanchado y tiene como como que perdiera su color moreno y se pusiera, ¿cierto?, con ciertas partes histéricas. Y lo digo porque el paciente que está operado de apendicitis, ¿cierto?, y que la apendicitis fue perforada y que está todo intoxicado, ¿cierto?, que está pasando esto a peritonitis, es típico verlo con este color. El paciente que está con color rubicundo, esa carita roja no, algo pasa. Está contraído, ¿cierto?, a periferia, y su carita roja, ahí hay presencia de adrenalina. Por lo tanto, usted con esas 3 áreas a evaluar, usted inmediatamente debe de observar si el paciente se encuentra en un estado de riesgo o no, ¿ya? Y las primeras acciones que nosotros tomamos para poder atender a un paciente, comenzamos a evaluar. El algoritmo, ¿cierto?, de la evaluación sistemática nos habla de que nosotros debemos evaluar de primera forma, ¿cierto?, si es que el paciente responde en su estado de conciencia y si es que respira o no respira, ¿ya? Si es que respira o no respira, ¿cierto?, o de una manera efectiva, ¿cierto? Como bien sabemos, ¿cierto?, un boqueo, un jadeo, ¿cierto?, claramente eso no es efectivo. O el lentecido, tal vez, una respiración, una bradipnea, ¿cierto?, de 5, no va a ser claramente suficiente. Inmediatamente se pide ayuda. Mandamos a la madre o le pedimos que llame al SAMU, mandamos, ¿cierto?, entonces al técnico que busque al médico, apretamos el botón, ¿cierto?, el código, no voy a decir azul porque pero llamamos, ¿cierto?, alarma. Y inmediatamente entonces nosotros observamos y evaluamos si es que tiene pulso o no, ¿ya? Si es que tuviera pulso, el paciente pronto no lo va a tener. Así que usted toma su ambú, coloca su ambú, ¿cierto?, en la cara del menor, coloca, ¿cierto?, el ambú con buena técnica, mascarilla adecuada, ojalá neumática, que cierre bien, ¿cierto?, la C con la E, la coloca, ¿cierto?, y comienza entonces su ventilación a presión positiva. Si es neonatal, obviamente ambú neonatal, pediátrico, para que usted solamente ventila, ¿cierto?, con el volumen adecuado, ¿cierto?, en la proporción que corresponde, ¿cierto? Muchas veces con la emoción, con la adrenalina, lo comprimimos demasiado, ¿cierto? Yo he visto de todo, y hasta que decirle, doctora, cálmese un poquito, porque pasa, y a todos nos puede pasar cualquier cosa. Entonces, es importante, ¿cierto?, y se hace énfasis en todos los algoritmos o todos los algoritmos de reanimación, cursos de reanimación, que el equipo tiene que saber hablar y dialogar y no poder decir, te ayudo con esto, te colaboro con esto, tal vez estamos dándole mucho volumen, ¿sí? Poder hablar. Por ejemplo, si tenemos también ventilaciones, ¿cierto?, que el paciente observamos, que el paciente, ¿cierto?, está con una bradipnea, estas ventilaciones de rescate van a ayudar a que él pueda reaccionar, pero el algoritmo dice, ¿cierto?, que se dan, ¿cierto?, 2 ventilaciones de rescate. Sin embargo, uno apoya un poquito más,
¿sí? Mantiene un poquitito más, aporta un poquitito de oxígeno, no le van a hacer mal las ventilaciones, ¿cierto? Lactante menor, si estamos hablando 2 meses, sobre todo, ¿no? Aportamos un poquitito más hasta asegurarnos, ¿cierto? Que está recobrando, que está volviendo, ¿cierto? Lo dejamos con un dispositivo como podría ser un halo, una máscara, que son mal toleradas por los lactantes, y por eso un halo, ¿cierto? Un poco, para, ¿cierto? Apoyarlo, ¿cierto? Y seguir observando. ¿Por qué? Por algo vino esta situación y hay que descubrir la causa de por qué el paciente no respondía y no estaba respirando bien. Ahora, ¿qué pasa si en esta primera evaluación no encontramos pulso? Claramente, entonces iniciamos la reanimación de manera rápida, ¿cierto? Segura. Si la frecuencia cardíaca fuera menor a 60 latidos por minuto, damos ventilación. Podemos encontrar pulso, pero puede que este pulso claramente no sea suficiente. 60 latidos por minuto no nos permite dar mantener, ¿cierto? Una adecuada presión arterial que permita una adecuada perfusión coronaria. Por lo tanto, debemos de dar ventilaciones, ¿cierto? A presión positiva. Y iniciamos, ¿cierto? Reanimación. Bueno, con respecto al tema de la impresión inicial, vamos entonces ahora a observar de manera un poco más general el algoritmo. Es lo mismo que estábamos hablando, la impresión inicial, conciencia, respiración, color. ¿El niño responde o no respira? Si la respuesta es sí, ¿cierto? El niño no responde y no respira, pedimos ayuda, ¿cierto? A emergencias o al médico, ¿cierto? Y mandamos a llamar al médico rápidamente. Evaluamos si tiene pulso. Si tiene pulso, seguimos apoyando la vía aérea. Abrimos bien, ¿cierto? Un niño bien posicionado. A mí me encantan los pañales debajo de los hombros porque me permiten, ¿cierto?, que esta vía aérea esté bien abierta, son lactantes menores, y también tenemos que evaluar bien si es que más grandecitos, efectivamente la posición está bien puesta, ¿cierto? Está bien correcta, ¿cierto? Y está abierta la vía aérea. Podemos abrir la vía aérea entonces, comenzar el apoyo, ¿cierto?, de la ventilación, dar ventilaciones de rescate y oxigenar además. Si no tuviera pulso, el algoritmo nos indica que debemos de comenzar reanimación. Y si este pulso fuera menor a 60 latidos por minuto, reanimación. Y si después de las 2 ventilaciones de rescate o más, el paciente presenta un pulso menor a 60 latidos por minuto, comenzamos reanimación. Bien, inmediatamente vamos a ver el tema de la reanimación. Sin embargo, yo quiero dar énfasis a este círculo que ustedes pueden ver a su lado derecho. Y aquí está el tema de la secuencia, ¿cierto? Sistemática, la evaluación sistemática, en donde nosotros debemos estar constantemente evaluando, identificando e interviniendo. Nosotros damos la evaluación primaria, en donde evaluamos, ¿cierto?, la A, B, C, D, ¿cierto? Y A, apertura, la capacidad que tiene el menor de abrir vía aérea. B, cuán efectiva es la ventilación. C, el pulso, ¿cierto?, si es el adecuado. D, el nivel de conciencia. Y E, temperatura, exposición. Eso hacemos en la evaluación primaria, ¿sí? Si en esa evaluación primaria nosotros identificamos un problema, intervenimos. Podemos identificar un paro, intervenimos dando reanimación. Podemos identificar que tenemos un problema respiratorio, ¿cierto? Identificamos el problema, intervenimos dando soporte. Y luego en la evaluación secundaria nosotros buscamos, ¿cierto? Y la historia clínica o los antecedentes,
si es que hay alguien que pudiera proporcionarlo en ese momento, y hacemos el examen físico más exhaustivo, para luego identificar e intervenir. Y continuamos, ¿cierto?, en este ciclo que es constante, ¿sí? Como les recuerdo, de manera aprensiva, atentos ahí, ¿cierto?, a lo que pudiera cambiar. La evaluación, perfecto, ya lo dijimos, ¿cierto? Esta es la evaluación primaria. Todas las letras, ¿cierto?, de una manera también constante. Ahora entonces avanzamos a lo que es el algoritmo de paro cardiorrespiratorio en el paciente pediátrico, ¿cierto? La actualización 2018. Y aquí vamos a comenzar nuestra reanimación. Administramos oxígeno y inmediatamente conectamos un monitor que ojalá obviamente pueda dar una desfibrilación. Me gustaría mencionar, ¿cierto?, y recalcar, ¿cierto?, el énfasis en que cuando nosotros encontramos un menor en apnea, en paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio, inmediatamente entonces debemos de comenzar los masajes cardíacos, ¿sí? Los masajes cardíacos, si usted está solo, son 30 por 1, y si usted está acompañado, son 15 por 2. Comienza entonces su masaje cardíaco. Mientras tanto, pudiera haber, ¿cierto?, un técnico o alguna persona que le estuviera ayudando, acercando la bolsa de resucitación, el ambú, conectándola a la red de oxígeno y ya preparándose para dar las ventilaciones. Mientras tanto, un tercero debería estar conectando el monitor, prendiéndolo, buscando las paletas, los parches, y buscando el modo apropiado, ¿cierto?, del desfibrilador ODA en la sección pediátrica, ya preparando todo para apoyarlo a usted en la reanimación. Así debería estar organizado el equipo. Usted está dando cierto masaje, ¿cierto? Otra persona le está ayudando la vía aérea y la otra, ¿cierto?, ya está preparando todo, ¿cierto?, para controlar el ritmo. Instala entonces el monitor y usted en todo momento continúa con la reanimación. Se intenta, ¿cierto?, que los lapsos entre el estudio del ritmo y el masaje puedan ser claramente los menos posibles. Yo sé que la profesora Darinka mostró, ¿cierto?, su estudio en que decía que no existe, o la evidencia muestra que si nos demoramos 10 segundos o no, la evidencia dice que no hay una diferencia significativa. Sin embargo, intentamos, ¿cierto?, que ojalá mantener el ritmo constante del masaje. Claramente si está solo va a tener que detenerse para poder prender y colocar los parches. La pregunta, ¿cierto?, que queremos saber, ¿el ritmo es desfibrilable o no? Si es desfibrilable, ¿cierto?, si nos está dando una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, el equipo, ¿cierto?, lo marca inmediatamente indica dar descarga. Se da la descarga, ¿cierto?, teniendo todas las consideraciones en que nadie debe estar tocando al paciente, ¿cierto?, debe de pronunciarse en alto y todos los integrantes del equipo deben de decir, ¿cierto?, libre, ¿cierto?, que no están tocando al paciente. Y entonces se da la descarga. La verdad es que consultando también con otros colegas, se recomienda
poder dar una descarga, ojalá, de 4 joules por kilo. El PALS recomienda de 2 a 4, ¿sí? Pero si podemos dar una descarga lo suficientemente fuerte que pueda darle, ¿cierto?, la energía suficiente a este corazón para restablecer un ritmo, ¿cierto?, que sea efectivo, que provoque una contracción efectiva, sería mejor a comenzar a dar pequeños estímulos. Recordemos que los minutos pasan y usted ya a ese momento de la descarga podría estar llevando fácilmente 7, 8 minutos, ¿cierto? Y ya a los 10 minutos de una hipoxia ya comenzamos a perder células cerebrales. Leía un estudio hace poco que luego continuábamos a los 15, ¿cierto?, con el corazón y así sucesivamente hasta llegar a los riñones. Por lo tanto, sería mejor dar una descarga, ¿cierto?, adecuada, potente, en lo tolerable, ¿cierto?, para poder dar un golpe efectivo. También se puede llegar, ¿cierto?, hasta los 10 joules por kilo, sin embargo, con 4 sería más que suficiente y la literatura dice que no se ha registrado más de 9, ¿sí? Así que con 4 joules por kilo podría ser lo suficiente para que este corazoncito pudiera salir. Dio la descarga, comienza nuevamente entonces con la reanimación. En un ritmo, ¿cierto?, adecuado, usted retoma la reanimación, el masaje cardíaco, ¿cierto?, y las ventilaciones por 2 minutos, ¿ya? Ojalá manteniendo unos ciclos de 10, ¿cierto?, ciclos, ya sea de 30 por 1 o 15 por 2. Bien. Continuamos. Avanzamos, ¿cierto?, en nuestro lado izquierdo del algoritmo y debemos volver a medir, evaluar el ritmo, ¿cierto? Si es que este ya nos está dando un ritmo que sea efectivo, ¿cierto? Un ritmo cardíaco y también si es que es ordenado. Si la respuesta es que el ritmo es desfibrilable, damos una segunda descarga. Y ahí entonces es el momento para comenzar a preparar la adrenalina. La adrenalina ya debería estar visualizada desde la primera descarga, para luego de la segunda descarga pudiera darse, ¿cierto?, la dosis de adrenalina para poder contribuir a todo el restablecimiento, ¿cierto?, de la función cardíaca. Bien, la adrenalina, la dosis es de 0,01, ¿sí? Si ustedes lo pueden, ¿cierto?, revisar en los documentos, ¿cierto?, y en el algoritmo, la dosis es de 0,01 a 0,03, ¿ya? Y aquí hay un punto muy importante, porque en la rapidez de la reanimación, tal vez en los nervios y también en la inexperiencia, podríamos confundirnos y diluir mal esta droga, ¿ya? Por lo tanto, recuerden que la adrenalina, ustedes, ¿cierto?, en el adulto dan la ampolla, ¿cierto? Pero nosotros, ¿cierto?, para el paciente pediátrico, quiero explicárselo de la manera más sencilla posible. Ustedes aspiran con una jeringa de 10 toda la ampolla, ¿cierto?, de adrenalina, y luego esta la tienen que diluir con suero, ¿cierto?, fisiológico, y llevarla a 10 ml, ¿sí? De esa manera, esta dilución estaría en la proporción de poder dar 0,01 miligramos por kilo, ¿ya? Ahora,
Claramente a nosotros los algoritmos quieren que todo se nos haga fácil y obviamente intentamos de no pensar, o sea, de no estar calculando en esos momentos, ¿cierto? Que intentar ser lo más sistemático posible. Y también está indicado el 0,1 ml por kilo en esta dilución, ¿sí? En esta dilución. Por lo tanto, si usted diluyó su ampolla de adrenalina en 10 ml, la dosis sería de la siguiente manera. Si usted tiene un paciente de 10 kilos, le administra 1 ml. Si tiene 15 kilos, 1,5 ml. Si tiene un paciente de 20 kilos, 12 ml. Entonces, de esa manera usted lo puede administrar. Es importante practicarlo, repasarlo, ¿cierto? Siempre tenerlo en consideración. La persona que administra las drogas tiene que manejarlo. ¿Por qué? Porque las equivocaciones pasan, ¿sí? Yo recuerdo, colegas, consultarme, preparé bien la adrenalina, y yo decirle, no preparaste bien la adrenalina, ¿sí? Así que hago esa consideración, ¿cierto? Porque en el momento es muy fácil confundirnos para cualquiera de nosotros. Bien, continuamos entonces, administramos la adrenalina. Y ahí ya han pasado, ya por lo menos tenemos unos 15 minutos. Las reanimaciones, ¿cierto? Pasan muy rápido. No es fácil llevar, ¿cierto?, los minutos de manera estricta y de manera tan ordenada. Sin embargo, tenemos que intentar lograr llegar a eso. Imagínense que la reanimación neonatal son cada 30 segundos. Las acciones son cada 30. Aquí son cada 2, como en el adulto. Y aún así, no es tan sencillo llevarla, ¿cierto?, al pie de la letra. Solamente un equipo que está bien entrenado, ¿cierto?, y sabe lo que viene a continuación, vamos a poder dar esta reanimación de manera ordenada, sistemática, ¿cierto?, y efectiva. Volvemos, ¿cierto?, a que nuestro DEA o monitor pueda evaluar el ritmo. Nos volvemos a hacer la consulta. ¿Es desfibrilable? Si no fuera desfibrilable, ¿cierto? O sigamos con la línea. Si es desfibrilable, entonces continuamos. Continuamos entonces con una tercera descarga, ¿ya? Y después de la tercera descarga ya estamos comenzando entonces a preparar amiodarona o lidocaína. Amiodarona entonces de 5 miligramos por kilo, ¿sí? Y la lidocaína aquí la tengo, 1 miligramo por kilo, ¿sí? Bueno, ya han pasado los minutos y el paciente no está saliendo de manera rápida. Ahí entonces es que debemos de volver a una evaluación secundaria y poder observar qué pasa, qué está pasando con este paciente que no está saliendo. ¿Le falta volumen? ¿Le falta tal vez hay algo, hay una pérdida? Y debemos, ¿cierto?, entonces reevaluar. A ver qué dice. Ya. Vamos entonces a volver. Ahora, ¿qué pasaría si el ritmo es, a la pregunta del ritmo es desfibrilable y la respuesta sea no? O sea que el paciente se encuentra en asistolía o en actividad eléctrica sin pulso, en donde el corazón, ¿cierto?, se encuentra parado, ¿cierto? O, ¿cierto?, una actividad que claramente no está produciendo una eyección, un gasto cardíaco. Comenzamos con la reanimación cardiopulmonar, ¿cierto?, por 2 minutos, masajes y ventilaciones, en el ritmo ya indicado. Y debemos de administrar adrenalina, ¿ya? 0,1 ml por kilo, ¿sí? Y de 3 a 5, cada 3 a 5 minutos. Considerando, ¿cierto?, el uso de un tubo endotraqueal para poder asegurar la vía aérea y poder dar unas ventilaciones adecuadas, ¿ok? O una máscara laringea cuando tenemos, ¿cierto?, alguna alteración de la vía aérea
que nos encontramos con pacientitos que traen trastornos, ¿cierto? Pacientes crónicos con trastornos, con enfermedades congénitas, nos encontramos con algunas alteraciones de la vía aérea que nos complican muchísimo. Ahí no hay que perder tiempo y hay que colocar una máscara laríngea que nos cubra la vía aérea, ¿cierto? Y nos permita poder ventilar. En pediatría nos gustan mucho las sondas nasogástricas, ¿sí? Y en un minuto ponerla claramente no puede encargarse de eso el que está reanimando, pero nos permite poder sacar, descomprimir abdomen, ¿cierto? Y poder observar, ¿cierto? Si estamos sacando aire, que me ha pasado. Bien. Después de los 2 minutos, ¿cierto?, de reanimación efectiva, ¿cierto?, y de adrenalina, volvemos a comprobar si el ritmo es desfibrilable. Si este es desfibrilable, entonces nosotros nos cruzamos hacia el lado izquierdo de este algoritmo y damos la descarga. Nos pasamos, ¿cierto?, al punto 5. Damos la descarga. Y volvemos a dar reanimación por 2 minutos, adrenalina, ¿cierto? Y volvemos a verificar el ritmo. Y si no fuera desfibrilable, ¿cierto? Si es que todavía no podemos obtener respuesta del paciente, continuamos con la reanimación y buscamos y tratamos las causas, ¿cierto?, de este paro. Bien, si salimos adelante, claramente siempre nos vamos a los cuidados post paro cardíaco. Se van a trasladar, ¿cierto?, a una unidad de cuidado intensivo, ¿cierto?, o cuidado intermedio, para exámenes, ¿cierto?, y evaluación de todo esto. Muy bien. Por lo tanto, ahora vamos a dar tiempo para preguntas y presentar algunas consideraciones especiales. Quiero arreglar mi pantalla por acá. Hola. Aquí hay varias preguntitas. Ya, aquí hay varias preguntitas que me fui como avión sin observar las preguntas que se estaban dando, entonces, pero ahora nos vamos a las preguntas, ¿ya? Ya. Mi consulta es la siguiente y tiene que ver en el caso de la lidocaína, en los estudios para los adultos, sería como la segunda opción. ¿Para el caso pediátrico sería lo mismo? Sí, así lo dice la última actualización. O sea, tampoco no hay un estudio que diga que la sobrevida aumenta una versus la otra. Por lo tanto, en este aspecto todavía en pediatría, todavía no hay algo que nos vaya más orientando hacia alguna. Así que en este momento ambas nos darían la misma sobrevida y dar una, y si no tenemos, o algo pasa, lidocaína. Aquí, por ejemplo, gracias. Hicieron una pregunta, profesora, ¿cómo preparo la jeringa con una adrenalina con un paciente que pesa 2 kilos? Si usted me está diciendo que el paciente pesa 2 kilos, yo le voy a decir que es un prematuro de 30 semanas, ¿ya? O prematuro, sí, 30 semanas. 30 semanas, 2 kilos, podría ser 35, todo depende, ¿ya? Y mire, la lidocaína, usted, voy a repetir porque es muy importante, colegas, como les digo, en el momento de la urgencia todos nos podemos equivocar.
Así que usted toma su ampolla completa y la tiene que llevar a una jeringa de 10. En esa jeringa de 10 usted la tiene que completar con suero y llevarla a 10 ml. Ahí usted tiene una dilución de 1 es a 10.000, que esa es la dilución para la reanimación, ¿sí? Y cuando usted tiene un paciente que pesa 2 kilos, la dosis va a ser tan pequeña que usted no la puede dar de esa jeringa de 10. Usted no la puede dar de una jeringa de 5. Usted tiene que, con esa jeringa de 10, llenar una jeringa de 1 ml, ¿sí? Y llenarla completa, ¿cierto? 1 ml de esa solución. Y vamos a pensar que el paciente, bueno, nos dice 2 kilos. Por lo tanto, la dosis va a ser 0,01 por kilo, por lo tanto va a ser 0,02 miligramos o 0,2 ml. O sea, usted le va a dar 0,2 ml, ¿ya? A veces los médicos parten de, en vez de 0,01, pudiera ser, se van como en la mitad, 0,02, ¿sí? Igual intentando dar una cantidad que sea un poco más efectiva. Por lo tanto, generalmente en neonatología, según la clínica o la unidad donde yo trabajaba también, generalmente buscan el 0,02, ¿ya? Que es o 0,2 ml por kilo, ¿sí? Entonces, usted tiene cargada su jeringa de 1 e inmediatamente tiene que visualizar cuánto tendría que darle para que al momento de administrar o indicar la adrenalina, usted la administra y obviamente lava para que esto avance y pueda, ¿cierto?, llegar prontamente al corazón y a los vasos, que nuestro objetivo, ¿cierto?, es poder apoyar ahí. Con respecto a las drogas, me gustaría mencionar que en el shock hipovolémico nosotros vamos a dar volumen, ¿cierto? Volumen de 10 a 20 ml por kilo, o generalmente son 20 ml por kilo y en los neonatos son 10. Si este shock o este paro no responde al volumen y a la adrenalina, nosotros vamos a avanzar con las drogas vasoactivas. Vamos a avanzar con la dobutamina, con la dopamina, ¿ya? Con la hidrocortisona, ¿sí? Así que hay que tener ese alcance y esa visualización, ¿sí? Que yo voy acercando mis medicamentos, ¿cierto? Y voy acercando mis jeringas y todo lo que se requiera. Bien. ¿Algo más? ¿Hay algún colega que le gustaría comentar su experiencia con respecto a la reanimación pediátrica? Siempre una reanimación es bastante distinta de la otra. Y cuando encontramos que el paciente trae recovecos o trae complicaciones, eso desorganiza mucho, nos complica. Y no sé si hay alguien que le gustaría poder comentar algo, opinar también, algo que también le ha resultado mejor. Bien, piensen. Bueno, si no, yo voy a hacer algún resumen de algunos componentes principales, ¿sí? Como para poder reforzar, ¿sí? Porque esto lo hemos visto, pero es lectura, es aprender de memoria, es reforzar y reforzar. Bueno, con respecto entonces el tema de la evaluación, ¿cierto?, primaria y la primera impresión, nosotros claramente evaluamos conciencia y respiración en los niños. Si vemos, ¿cierto?, que la respiración está afectada, claramente preveemos una posible complicación, ¿sí?, de manera temprana.
El pulso, cuando usted mide el pulso, ¿cierto? Después de la alarma, el pulso se debería de medir en 10 segundos, ¿ya? Darse el tiempo de medir y palpar bien el pulso. Si este pulso es débil o está, ¿cierto? Es muy lento, usted lo considera, ¿cierto?, como no efectivo. ¿Ya? Cuando comienza la reanimación pediátrica también la comienza como en el adulto, ¿sí? Con C a B. En cambio en el neonato es A, B, C, ¿sí? Bueno, intentamos, ¿cierto?, que los masajes cardíacos puedan alcanzar los 100, los 120 latidos por minuto. Pensando en que la comprensión del tórax tiene que ser la suficiente para masajear el músculo, ¿cierto? Ojalá 1/3, evitando la fuerza excesiva y permitiendo, ¿cierto?, que exista un buen retorno de la pared torácica, ¿cierto?, a su posición basal para permitir la salida, ¿cierto?, y la entrada de sangre. Intentamos, ¿cierto?, evitar, ¿cierto?, las interrupciones o que duren por lo menos de 10 segundos, ¿cierto? Y mantener una vía aérea abierta, ¿sí? Bien despejada. Lo podemos hacer también con una cánula pediátrica en número adecuado que nos permita, ¿cierto?, mantener la vía aérea. Ahora, cuando tenemos un paciente claramente con disminución de la conciencia, aseguramos la vía aérea con una cánula, ¿sí? Puede que esté ventilando y está desaturando, está medio somnoliento, la aseguramos con una cánula, ¿ya? ¿Qué más? Importante, ¿cierto? Y recordar que cuando ya la intubación ha sido efectuada, ¿ya? No es necesario sincronizar los masajes con la ventilación. La ventilación se administra una cada 6 segundos, intentando, ¿cierto?, lograr un número de ventilaciones de manera adecuada. Recordemos que los lactantes menores tienen que requerir una ventilación entre 40 y 60, ¿ya? Y así vamos bajando. Los preescolares apuntamos a 28-35, ya los escolares 22-30, y así vamos disminuyendo hasta que ya los adolescentes claramente frecuencia de adulto, ¿ya? Y bueno, y el tema de la y lo último que tal vez me gustaría mencionar es que hacer énfasis en que la desfibrilación tiene que ser lo más rápida posible. Conectar el equipo para poder determinar si se encuentra en un ritmo que es desfibrilable, porque eso, la resistencia y las reservas del corazón se van a ir agotando a medida que pasan los minutos, ¿cierto? Entonces, ojalá lo más pronto posible hay que desfibrilar esos ritmos, ¿cierto?, que no están siendo efectivos. Muy bien. ¿Alguien ya se acordó de algo que le gustaría opinar, preguntar, acotar? Bueno, si no fuera así, entonces podríamos dar por terminada la clase, agradecerles su presencia y, bueno, instarlos a poder reforzar todos estos conocimientos, ¿cierto? Y poder trabajar en pro de la reanimación de manera efectiva. Recordemos que el objetivo de la AJA es poder disminuir las muertes por causa, ¿cierto?, de infarto o de paro cardíaco, lo mismo que para pediatría. Así es que de ahí es la importancia que
todos podamos estar entrenados para poder enfrentar este tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Entonces, si no hay ninguna consulta, ninguna pregunta, entonces podríamos dar por concluida la clase. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.